César Abraham Vallejo Mendoza fue un poeta y escritor peruano. Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX y el máximo exponente de las letras en el Perú. Nació en Santiago de Chuco en 1892. Culminó sus estudios en 1915 en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. En 1929 conoció a Georg Philippon. En 1931 publica el Tucteno junto con Rusia en 1931. En 1937 escribe Poemas humanos y España aparta de Niños de Cáliz. Y en 1938 sufre de paludismo y el 15 de abril fallece. La salida de César Vallejo del Perú no fue como en el caso de otros intelectuales peruanos que emigraron a Europa en busca de un nuevo horizonte cultural, sino que respondió a la preocupación que sentía por el proceso judicial que lo llevó a estar preso 112 días y en el cual aún el caso se encontraba abierto. En la obra de Paco Yunque se muestra la diferencia de clases sociales que se observan en aquella época. Asimismo, no había el interés prioritario por parte de la sociedad para solucionarlo. En el relato de Paco Yunque se describen relaciones sociales y económicas que hay entre los pobres y los ricos. Hecho ocurre en la escuela y la mitad del recreo. Aquí es donde se puede observar el comportamiento y el rol del profesor ante los hechos. En el relato, al profesor se visualiza como un ser incapaz de manejar el orden y el comportamiento de su alumno Humberto Grieve ante Paco Yunque, pues este se ve desafiado al miedo que tiene por la represalia del padre de Grieve, ya que es una persona con poder. Su conducta es inadecuada para él como profesor. El cuento de Paco Yunque es un cuento que nos ayuda a comprender la discriminación y la manifestación de la diferencia de clases que existen en el mundo, aunque este cuento está adaptado a un contexto escolar donde el más adinerado tiene el control sobre el más vulnerable y se aprovecha de ello para sacar ventaja. César Vallejo, por otra parte, también nos comparte su ideología en cuanto a cómo se está desarrollando esta sociedad llena de desigualdad y pérdida de valores. Vallejo, una de sus literaturas, usa un fondo marxista con el objetivo de brindar una crítica a la sociedad, el cual bebía de imponer su propia ideología. El propósito de este estudio es demostrar que Paco Yunque es el primer cuento infantil. En el marco teórico, abarca categorías propias del marxismo clásico en la sociedad. Vallejo, al escribir este cuento, expresa los prejuicios de la sociedad con respecto a la condición económica, la cual ejerce poder o dominio sobre las más pobres o condición humilde. Esta triste historia trata sobre la infancia de Paco Yunque, quien es hijo de una criada del alcalde de la ciudad, Dorian Grieve. El alcalde decide que Paco Yunque acompañe a su hijo Humberto Grieve al colegio, algo que no le agradaba a Paco Yunque, ya que éste le trataba mal. Al llegar al colegio, Paco se horroriza al ver muchos niños jugando y peleando. Varios niños intentan acercarse a él, pero Paco Yunque es tímido y se esconde en un rincón. En el aula, el profesor toma de la mano a Paco Yunque y le hace sentar en la primera fila con un niño de su edad llamado Paco Fariña. Paco Yunque responde a las preguntas del maestro con timidez y con voz baja, pero Fariña lo ayuda a sentarse, a pesar de que Paco Yunque con todos sus compañeros le tienen miedo. Humberto Grieve llega tarde a clase, pero su profesor no le dijo nada. Cuando ve a Paco Yunque, Humberto se le acerca y le obliga a sentarse a su lado, pero Fariña se queja. El profesor sigue sin hacer nada, aunque discute con Humberto y decide que Paco Yunque se sentará con Fariña. A la clase llega Antonio Gasdrés, hijo de un albañil. Llega tarde porque tuvo que ayudar a su madre, pero el profesor lo castiga. Fariña dice que es injusto que lo castiguen porque llega tarde, pero no a Humberto, pero el profesor no hace nada. Fariña le cuenta a Paco Yunque que nos castigan a Humberto porque su padre es el alcalde y le tienen miedo. Luego de eso, el profesor manda una tarea individual a sus alumnos, que todos hacen menos Humberto, que se dedica a dibujar peces y figuras. A la hora de recreo, Humberto va a pegar a Paco Yunque y le roba la tarea. Cuando vuelven al aula, Humberto entrega como suya la tarea de Paco Yunque y obtiene la mejor nota, mientras el niño es castigado porque no entrega el trabajo.
El director del colegio motiva a los demás niños para que fueran como Humberto, al que considera un alumno aplicado y serio. Paco Yunque llora, pero Fariña lo anima y le promete que siempre será su amigo. En la actualidad, la discriminación es un acto de excluir, seleccionar. Esto es decir, un trato de inferioridad a personas o a grupos a causa de su origen étnico o nacional, religión, edad, género, etc. Teniendo presente el término, es reconocible que la discriminación es presencial en la obra de Vallejo y llega a mantenerse presente en nuestra actualidad. ¿No lo cree así? Analicemos el siguiente caso. Por ejemplo, cuando son personas de piel morena que piden trabajos en las empresas, no son aceptables. Incluso para modelaje, para hacer un reportaje, prefieren pagar a una persona con ojos claros, cabello colorido y piel blanca. O cuando los pueblos indígenas tienen que acudir a la capital, son insultados por la misma sociedad, cuando su intención de cada uno es solo trabajar. Me moriré en París con aguacero, tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. César Vallejo.